¿Cuál es la verdad inexplicable detrás de las desapariciones de las grandes civilizaciones? Únase a nosotros mientras desvelamos cómo los científicos descubrieron la razón desconocida por la que estas antiguas civilizaciones desaparecieron repentinamente. Número 4. La civilización maya. El pueblo maya tenía una cultura y una civilización muy ricas, pero cuando llegaron los españoles con su tecnología avanzada y las enfermedades europeas, su forma de vida se vio gravemente afectada. En 1929, el coronel Charles Lindbergh, el famoso aviador conocido por su vuelo en solitario a través del Océano Atlántico en 1927, estaba en un vuelo de Pan American Airways de Miami a Panamá. Durante su viaje, Lindbergh decidió hacer un poco de turismo por lo que hoy es Belice. Rápidamente giró hacia el interior y voló sobre una zona remota del sur de México y América Central, cubierta de una densa jungla. Esta región estaba tan aislada que se creía que nunca había estado allí ningún forastero. Mientras Lindbergh volaba sobre los árboles, algo le llamó la atención, lo que parecían dos ojos esmeralda mirándolo desde la jungla. Intrigado, voló más cerca y descubrió las ruinas de una antigua ciudad escondida debajo de las vides. La ciudad, de aproximadamente 8 millas de diámetro, estaba llena de pequeñas pirámides y presentaba un templo de piedra de 250 pies de altura con 2 estanques reflectantes. El reflejo verde de estos estanques era lo que parecían ojos desde arriba. Lindbergh se sorprendió al ver esta decadente pero magnífica metrópolis maya. No había señales de personas alrededor, dejando la ciudad abandonada e invadida por la vegetación. Este descubrimiento llenó a Lindbergh de una sensación de asombro y le dejó con muchas preguntas. ¿Por qué esta gran ciudad ha sido abandonada? Durante décadas, arqueólogos, científicos e historiadores han estado tratando de resolver este misterio. Entre algunas de las sociedades más avanzadas del mundo, los mayas prosperaron entre 259 después de Cristo. En toda América Central, construyeron más de 40 ciudades, cada una decorada con hermosos templos, palacios, esculturas y tallados detallados que todavía impresionan a los visitantes de hoy. Sabían cómo predecir los eclipses solares utilizando la astronomía y utilizaban técnicas avanzadas de irrigación para la agricultura. Los mayas también crearon un lenguaje escrito utilizando imágenes y haciendo libros con papel de higuera. Su calendario era muy detallado y abarcaba muchos años en el futuro. A pesar de sus impresionantes logros, las grandes ciudades de los mayas quedaron abandonadas a principios del siglo XVI. Cuando los españoles llegaron a América Central, la gente volvió a una vida agrícola más sencilla y a pequeñas aldeas. Si bien los académicos han sugerido muchas ideas a lo largo de los años sobre por qué los mayas decayeron, la evidencia reciente apunta cada vez más al cambio climático como una de las razones principales. Los registros escritos de los mayas, parcialmente conservados, han permitido a los académicos comprender partes de su historia. Sin embargo, a diferencia de otras civilizaciones perdidas, el misterio de por qué cayeron sigue siendo interesante y frustrante a la vez, dadas esas pistas intrigantes. A lo largo de los años, diferentes académicos han propuesto diversas teorías sobre qué causó la caída de la civilización maya. Algunos creen que la rápida expansión puso demasiada presión sobre los agricultores, que luchaban por alimentar a una población en aumento, con tierras forestales limitadas que quedaban para despejar para la agricultura. Esto dio lugar a un ciclo en el que la fertilidad del suelo disminuyó más rápido de lo que podía recuperarse, conocido como el ciclo de tala y quema. Otros sugieren que los gobernantes mayas, influenciados por su propaganda de control del clima y poderes divinos, pueden haber sobreexigido sus recursos mediante conquistas, lo que llevó a períodos prolongados de guerra y eventuales represalias por parte de los grupos vecinos. La evidencia histórica muestra que muchas ciudades mayas fueron asediadas y cayeron ante los invasores. En 1979, el investigador James L. Brubaker propuso otra idea, que el colapso maya fue provocado por una crisis agrícola en lugar de una epidemia humana. La propagación del virus del mosaico del maíz devastó su suministro de alimentos, lo que contribuyó al colapso social. Más recientemente, los investigadores han señalado cada vez más al cambio climático
como un factor significativo en la decadencia de la civilización maya. Si bien no tenían emisiones de combustibles fósiles modernos como hoy, los ciclos climáticos naturales, como las variaciones en la actividad solar y las erupciones volcánicas, probablemente desempeñaron un papel. Estos factores causaron estrés ambiental al que los mayas lucharon por adaptarse, lo que en última instancia contribuyó a su caída. Comprender los desafíos ambientales a los que se enfrentaban los mayas ofrece información sobre cuestiones contemporáneas como el cambio climático, impulsado principalmente por actividades humanas, como el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de las diferencias en las causas, tanto las sociedades antiguas como las modernas se enfrentan a las consecuencias del cambio ambiental. Los investigadores han reconstruido la historia climática de América Central durante los últimos 2000 años. Como se describe en un artículo científico de 2012, durante los primeros siglos de su civilización, los mayas experimentaron abundantes lluvias, lo que les permitió cultivar más cultivos y expandir su población. Este clima favorable también mejoró el prestigio de los reyes mayas, quienes se atribuyeron el mérito de realizar rituales, incluidos sacrificios de sangre, que se creía que aseguraban la continuidad de las lluvias. No se sabe con certeza si realmente creían en sus habilidades mágicas. Sin embargo, alrededor del año 660 después de Cristo, los patrones climáticos cambiaron, lo que provocó una disminución de las precipitaciones. Este cambio probablemente causó tensiones significativas dentro de la sociedad maya, ya que los rituales continuaron sin producir los resultados esperados. El antropólogo Douglas, de la Universidad Estatal de Pensilvania, explicó en una entrevista concedida a Reuters en 2012 que los antiguos mayas podrían haber acelerado el calentamiento global, talando los bosques para obtener leña y los materiales necesarios para sus elaboradas construcciones. Los estudios de muestras de polen de lagos de América Central muestran que alrededor del año 800 después de Cristo, unos 100 años antes de que la civilización maya decayera, se produjo una gran caída del polen de los árboles, lo que sugiere una deforestación generalizada. Esta pérdida de la cubierta forestal habría afectado gravemente a la agricultura maya, al hacer que el suelo fuera inestable y causar más erosión, lo que suponía el riesgo de perder la capa fértil del suelo. Además, los árboles enfrían su entorno liberando vapor de agua a través de sus hojas, actuando como acondicionadores de aire naturales. Por el contrario, las zonas urbanas sin suficientes árboles pueden llegar a ser mucho más calurosas que los espacios verdes como los parques. Los modelos informáticos sugieren que las temperaturas en la región maya podrían haber aumentado hasta 6 grados Fahrenheit debido a la deforestación, lo que cambió significativamente los patrones climáticos locales. Las investigaciones que analizan los cambios en los sedimentos de los ríos muestran que después de la deforestación, los patrones de lluvia se volvieron menos predecibles y se produjeron sequías severas entre el 810 y el 910 después de Cristo. Este estrés ambiental, combinado con las dificultades agrícolas, probablemente ayudó a causar el declive de las ciudades mayas. Depender del agua de lluvia recolectada en embalses habría empeorado el impacto de las sequías, dejando a las comunidades mayas en riesgo de escasez de alimentos y agua. A medida que las otrora grandes ciudades mayas cayeron en decadencia antes de la colonización europea, uno puede imaginar a los habitantes desesperados huyendo de sus centros urbanos, buscando seguridad del colapso ambiental y social. Número 3. La civilización del Valle del Indo. En la antigua Mesopotamia, hablaba de un grupo conocido como los 7 sabios. De manera similar, en la antigua India, se menciona a Manu y los 7 sabios que aparecieron después de un diluvio, tratando de recuperar el conocimiento perdido. Un ejemplo es la civilización del Valle del Indo, que permaneció desconocida hasta que fue descubierta accidentalmente durante la construcción de un ferrocarril. Esta civilización reveló estructuras de adobe muy avanzadas a gran escala, junto con una escritura completamente desarrollada pero todavía ilegible. La historia de la civilización del Valle del Indo, uno de los primeros centros de vida urbana, se desarrolla como una emocionante historia de misterio llena de giros sorprendentes, cambios geológicos y la desconcertante presencia de invasores. Explorar la historia antigua
y el declive gradual de la civilización desde un centro urbano ajetreado alrededor de 1900 a.C. hasta pequeños restos alrededor de 1300 a.C., ha desconcertado a los académicos y fanáticos de la historia por igual. A lo largo de los años han surgido algunas ideas interesantes para explicar por qué esta civilización antaño próspera se desvaneció misteriosamente. Imagínese vivir en una ciudad donde reinan los monzones, que antes eran fiables y que empezaron a cambiar de forma impredecible alrededor del año 2200 a.C., y que pasaron de ser un problema a un desastre mayor. Los habitantes del Valle del Indo, que dependían en gran medida de estas lluvias para su agricultura, se enfrentaron a una reducción de la producción de los cultivos y al inminente peligro de hambruna. Imagínese que los ríos, esenciales para el comercio y la agricultura, cambiaran su curso. Debido a los movimientos de la corteza terrestre, las ciudades que antes eran centros de comercio y cultura luchaban por mantener a sus poblaciones. No se trataba simplemente de una cuestión de menos agua para los cultivos. Se alteraron rutas comerciales enteras, especialmente las que conectaban con Mesopotamia, lo que añadió presión a una economía que ya estaba en crisis. Ahora imagine que a esta situación se le suma el miedo a los terremotos. No se trataba simplemente de pequeños temblores, sino de terremotos potencialmente devastadores capaces de cambiar los cauces de los ríos, destruir sistemas de drenaje avanzados y convertir ciudades que antes eran prósperas en ruinas, inadecuadas para la vida. Las bases mismas de la vida urbana se vieron profundamente sacudidas, tanto literal como figurativamente. Durante un periodo significativo, la teoría de que los grupos nómadas invadieron el Valle del Indo ganó popularidad y sugirió un final dramático para la civilización del Valle del Indo. Esta idea, arraigada en textos antiguos como el Rig Veda, retrata un conflicto entre los nómadas invasores y los pueblos sedentarios del Valle del Indo. Sin embargo, la falta de evidencia arqueológica clara de tal invasión sugiere que el declive de la civilización puede haber sido más gradual que repentino. En medio de presiones externas, los factores sociales y económicos internos también desempeñaron un papel importante. El esfuerzo por mantener grandes centros urbanos con recursos cada vez menores probablemente condujo a disturbios sociales, lo que hizo que estas ciudades fueran insostenibles. El comercio con tierras lejanas también disminuyó, posiblemente debido a la llegada de competidores o cambios en las rutas comerciales. Como resultado, la base económica de la civilización se debilitó con el tiempo. En el siglo XIX, durante la construcción del sistema ferroviario indio, los ingenieros británicos tropezaron con ruinas notables en la región de Punjab. Estas ruinas, compuestas de ladrillos finamente trabajados, resultaron ser restos de la antigua civilización del Valle del Indo, que había desaparecido miles de años antes. Irónicamente, estos antiguos ladrillos encontraron un nuevo propósito en la construcción de ferrocarriles, simbolizando la contribución desconocida de la antigua civilización al transporte moderno. En la década de 1870, Alexander Cunningham desempeñó el papel de investigador histórico cuando fundó el Servicio Arqueológico de la India. Fue uno de los primeros en estudiar las ruinas antiguas en serio. A pesar de sus informes, la importancia total de estos hallazgos no se comprendió por completo en ese momento. Era como si se hubieran encontrado piezas de un rompecabezas, pero se desconocía el panorama completo. La historia se vuelve más compleja con Sir John Marshall, quien se hizo cargo del ASI a principios del siglo XX. Bajo el liderazgo de Marshall, el ASI cambió su enfoque a los tiempos antiguos, antes de la historia registrada, preparándose para un descubrimiento que desafiaría las creencias establecidas sobre las civilizaciones de las ciudades antiguas. Dayaram Sani comenzó las excavaciones en Harappa en 1921, seguido por Rakaldis Bandyopadhyay, quien reveló las maravillas de Mohenjo-Daro poco después. La ciudad de Harappa fue una piedra angular de la civilización del Valle del Indo, y estuvo llena de vida entre el 2000 a.C. y el 1900 a.C. La historia del descubrimiento de Harappa es tan intrigante como la ciudad misma. En la antigüedad, la ciudad de Harappa tenía un gran sistema para transportar agua sucia. Las calles grandes cubrían los canales, mientras que las más pequeñas conectaban directamente con las casas individuales.
Este enfoque en la limpieza y la salud pública es algo de lo que muchas ciudades modernas podrían aprender hoy. Los edificios de la ciudad, todos hechos de ladrillos cocidos estándar, mostraban la habilidad de Harappa en ingeniería de materiales, lo que le daba a la ciudad un aspecto unificado. Pero Harappa no era solo infraestructura. Estaba llena de almacenes llenos de gente, cruciales para almacenar y compartir alimentos. Ubicados ingeniosamente cerca del centro de la ciudad, no eran almacenes normales. Su tamaño era un indicio de un gobierno bien organizado que se aseguraba de que la gente estuviera bien. Si analizamos más a fondo la vida cotidiana de Harappa, vemos que la sociedad se preocupaba por la comodidad y la limpieza. Las casas variaban desde las más sencillas hasta las más lujosas, muchas de ellas con pozos y baños. Los objetos encontrados en Harappa, como sellos con imágenes de animales y un sistema de escritura aún ilegible, dan una pista de una manera difícil de negociar, dirigir un lugar o tal vez de hacer cosas con la religión. Allí se encuentran vasijas y herramientas, desde cosas útiles hasta cosas hermosas en la parte de Sindh de Pakistán. Mohenjo-Daro es una cosa antigua y genial, y una prueba de lo inteligente que fue la civilización del Valle del Indo al construir esta ciudad. Uno de los mejores restos de la vida de la ciudad antigua nos habla de su gente, de cómo formaban sus grupos y de cómo planificaban la ciudad. Esta sociedad tenía su escritura, que todavía no se entiende hoy, y una planificación urbana que podría rivalizar con las ciudades de hoy. El Gran Baño de Mohenjo-Daro, con su construcción impermeable, sugería una sociedad que valoraba la limpieza y tal vez la purificación religiosa. Mohenjo-Daro se dividió inteligentemente en dos partes principales: la ciudad baja, llena de casas y tiendas, y la Acrópolis, donde se encontraban los edificios públicos y especiales. No era solo un montón de edificios. Era una ciudad hecha a la medida para hacer las cosas con diferentes partes. Si nos fijamos en el impresionante Gran Baño, que destaca como la parte más importante de Mohenjo-Daro, podemos ver una gran piscina cuidadosamente construida para rituales de purificación religiosa. Alrededor hay pasillos y habitaciones, lo que la convierte en algo más que un gran edificio. Era un centro crucial de la vida espiritual y comunitaria de la ciudad. Los habitantes de Mohenjo-Daro eran hábiles artesanos, como se puede ver en sus detallados trabajos con cuentas, objetos de metal finamente elaborados y hermosa cerámica que se encontraron en el lugar. Estos artefactos no solo eran útiles, sino que mostraban talento artístico y probablemente tenían profundos significados para sus creadores. La variedad y la habilidad de estos artículos muestran una sociedad que valoraba tanto la utilidad como la belleza, mezclándolas con la vida cotidiana. Además, Mohenjo-Daro prosperó como un activo centro económico. Encontrar sellos, pesas y medidas entre las ruinas también sugiere una economía compleja que creció a través del comercio local y los negocios a larga distancia. Esta ciudad no estaba aislada, comerciaba con lugares lejanos. Estos sitios descubrieron una civilización de sorprendente complejidad y habilidad, con ciudades bien planificadas, sistemas de drenaje avanzados y muchos artefactos que muestran una rica vida cultural. Los descubrimientos en Harappa y Mohenjo-Daro fueron como abrir una ventana a un mundo antiguo, revelando los logros arquitectónicos y culturales de la civilización del Valle del Indo. A medida que más arqueólogos como Ernest Mackay, Madho Saurabh Vats y Mortimer Wheeler se unieron, la comprensión de esta antigua civilización creció con cada excavación en la región del Valle del Indo. La historia de la civilización del Valle del Indo desafió la idea de que la vida urbana compleja comenzó solo en Mesopotamia y Egipto. Número 2. La antigua ciudad griega de Élise. Élise fue una antigua ciudad-estado griega que tuvo un destino trágico en el invierno de 373 a.C., cuando un tsunami la sumergió. Esta ciudad estaba ubicada en Acaya, una región en el norte del Peloponeso, a unos 2 kilómetros del Golfo de Corinto y cerca de la ciudad de Bura. Los científicos modernos creen que un terremoto y el tsunami resultante causaron el desastre que destruyó y sumergió a Élike. La historia de Élike se remonta a la temprana edad del bronce, alrededor del 3000 y 2200 a.C., cuando comenzó como una ciudad protourbana con grandes edificios rectangulares y calles adoquinadas. Durante el período micénico,
Alrededor de 1750 y 1750 a.C., la ciudad creció y se convirtió en la principal ciudad de Acaya, rica en cerámica y artefactos. A partir de esa época, según el poeta Homero, Jalik incluso participó en la guerra de Troya como parte de las fuerzas de Agamenón. Alrededor del 850 a.C., en lo que probablemente era un pequeño templo dedicado a Poseidón, los arqueólogos encontraron muchos artefactos religiosos, incluidas figurillas de bronce y arcilla, ruedas de carros de arcilla, armas de hierro y cerámica del período arcaico. Entre los tesoros descubiertos se encontraban una cabeza de serpiente de bronce y un raro collar de oro como signos de la rica historia cultural y religiosa de la ciudad. Más tarde, tras ser conquistada por los aqueos, la ciudad de Helicae se convirtió en la líder de la Liga Aquea. Esta liga era un grupo de 12 ciudades cercanas, que hoy incluye el área alrededor de la ciudad de Egeo. Élica también era llamada Dodecápolis, que proviene de las palabras griegas que significan 12 ciudades. Élica se convirtió en un importante centro cultural y religioso, que incluso generó su propia moneda. Los arqueólogos han encontrado solo 2 monedas de cobre antiguas del siglo V en Élica. Estas monedas se conservan actualmente en el Museo Bode de Berlín. En un lado de la moneda se puede ver la cabeza de Poseidón, que era el protector de la ciudad, y en el otro lado hay una imagen de su tridente. En Elise había un templo dedicado a Heliconios, Poseidón. La gente de toda la antigua Grecia viajaba a Elise para recibir las bendiciones de Poseidón y para comerciar. Elise era una ciudad antigua conocida por fundar colonias, entre ellas Priene, en lo que hoy es Turquía, y Síbaris, en el sur de Italia. Tenía un famoso templo y santuario que eran muy conocidos en todo el mundo clásico. En segundo lugar en importancia después de Delfos, la ciudad de Hélice se derrumbó solo 2 años antes de la batalla de Leuctra. Según las historias antiguas, el desastre se produjo una noche de invierno. Hubo varias señales de advertencia antes de la catástrofe. Por ejemplo, la gente dijo haber visto enormes columnas de fuego, y 5 días antes del evento, todos los animales y las plagas huyeron misteriosamente de la ciudad en dirección a un lugar llamado Kerenaya. Durante esa fatídica noche, el suelo bajo Helix cedió. La ciudad entera se hundió en la tierra y fue tragada por el mar. Todas las personas en Helix perecieron, y la ciudad desapareció bajo las olas, dejando solo algunos restos de edificios que sobresalían del agua. Incluso 10 barcos espartanos que estaban anclados en el puerto fueron arrastrados con la ciudad. Después del desastre, un esfuerzo masivo en el que participaron 2000 hombres intentó recuperar los cuerpos, pero no encontraron nada. Finalmente, la ciudad vecina de Aegeán se apoderó del territorio que una vez perteneció a Alike. El desastre se atribuyó a la ira de Poseidón, el dios del mar. Los habitantes de Alike lo habían enfadado porque no quisieron entregar su estatua de Poseidón a los colonos jonios que vivían en Asia. Algunas fuentes dicen que los habitantes de Elica y la cercana ciudad de Bura estaban tan en contra de los colonos jonios que mataron a los mensajeros jonios. Número 1. La ciudad bajo el agua. Según una historia de Séneca, un cometa apareció en el cielo, y poco después, el mar se tragó toda la ciudad. Unos 150 años después de un gran desastre, el filósofo Eratóstenes visitó el lugar y vio una estatua de bronce de Poseidón de pie bajo el agua. Esta estatua estaba en un lugar que él llamó Poros, sosteniendo un caballito de mar en una mano. Era peligroso para las personas que pescaban con redes porque podían quedar atrapadas en él. El término Poros no está del todo claro. En griego antiguo, podría significar una laguna interior, un lago o un estrecho canal de agua. La mayoría de los arqueólogos pensaban que se refería al Golfo de Corinto, pero la profesora Dora Katsunopolo no estaba de acuerdo. Alrededor de 1074 ADHC, un viajero llamado Pausanias visitó un sitio costero todavía llamado Heliki, que estaba a unos 7 kilómetros al sureste de Aigeo. Informó que las murallas de la antigua ciudad aún podían verse bajo el agua. Sin embargo, no eran tan visibles como antes porque el agua salada las había desgastado durante muchos años. Incluso después de que la ciudad de Helik quedara sumergida, la gente aún podía ver sus ruinas bajo el agua. Los turistas romanos solían navegar sobre el lugar para admirar las estatuas de la otrora gran ciudad. Con el tiempo, la zona se cubrió de cieno y barro,
y se olvidó la ubicación exacta de Hélice. Algunos expertos, como Adalberto Giovannini, creían que la historia de Hélice Suburgens podría haber inspirado a Platón Tele sobre el hundimiento de la Atlántida bajo las olas. Muchos eruditos y escritores antiguos visitaron las ruinas y escribieron sobre ellas. El 23 de agosto de 1817, un desastre similar golpeó la misma zona. Un terremoto seguido de un tsunami azotó la región. Antes del terremoto, hubo una fuerte explosión como de cañonazos. El terremoto duró aproximadamente 1 minuto y medio, provocando que el mar subiera e inundara la zona cercana al río Salinas, alcanzando la tierra debajo de Bostitza, en el antiguo Egeo. Después de que las aguas se retiraran, los depósitos de artillería a lo largo de la costa desaparecieron y la playa quedó completamente arrasada. En Bostice, murieron 65 personas y 2/3 de los edificios fueron destruidos, al igual que 5 pueblos de la llanura. Las ruinas de Hélice se convirtieron en un importante foco de atención para los arqueólogos submarinos. Los científicos tenían muchas teorías diferentes sobre dónde se encontraba exactamente Halik. Numerosos arqueólogos, historiadores, profesores y exploradores dedicaron sus carreras a encontrar rastros de la antigua ciudad. Aunque no tuvieron mucho éxito en localizarla, su trabajo contribuyó significativamente a nuestra comprensión de Haliki y del mundo antiguo. En 1826, François Pouqueville, un diplomático y arqueólogo francés conocido por su obra Voyage en Grèce, profundizó en el tema. En 1879, J.F. Julius Schmidt, director del Observatorio de Atenas, realizó un estudio en el que comparaba un terremoto de 1861 con uno que podría haber destruido Hélice. En los años siguientes, varios investigadores contribuyeron a la investigación del misterio de Halike. Entre ellos se encontraban figuras notables como Georg Caro, un arqueólogo alemán en 1948. Más tarde, en 1967, el investigador estadounidense Harold Eugene Edgerton colaboró con Peter Throckmorton para proponer que Halik se encontraba sumergida en el Golfo de Corinto. Edgerton incluso desarrolló un equipo de sonar especializado para la búsqueda, aunque las autoridades griegas no le concedieron el permiso para realizar esta exploración. Sin embargo, en 1979, el explorador submarino griego Alexis Papadopoulos descubrió una ciudad sumergida en el Golfo de Corinto. Documentó sus hallazgos en un documental que muestra paredes, techos derrumbados, tejas, calles y más cosas encontradas a profundidades que van desde los 25 a los 45 metros. La revista científica griega Archaeology afirmó que sigue sin saberse si esta ciudad es Halik y que se requiere una mayor exploración submarina. No obstante, el descubrimiento de esta ciudad se considera un hallazgo muy intrigante. En 1980, 8 arqueólogos griegos, Dora Katsunopoulou y Steven Soder del Museo Americano de Historia Natural, se unieron para el proyecto Helike. Su objetivo era encontrar la ciudad perdida de Helicae. Según textos antiguos, Helicae supuestamente se había hundido en un poro que a menudo se cree que es el Golfo de Corinto. Sin embargo, Katsonopoulou y Soter propusieron una idea diferente. Poros podría referirse a una laguna interior. Su teoría sugiere que un gran terremoto podría haber hecho que el suelo se convirtiera en líquido, arrastrando la ciudad hacia abajo por debajo del nivel del mar. Además, las secciones costeras que se derrumbaron en el mar podrían haber desencadenado un tsunami, inundando la laguna interior donde estaba situada la ciudad. Con el tiempo, los sedimentos de las montañas habrían llenado la laguna, enterrando los restos de la ciudad bajo tierra sólida. Antes de que se encontrara Helicae nuevamente, hubo algunos intentos fallidos. En 1994, un estudio con esta herramienta especial cerca de la zona de los deltas Flat mostró la forma de un edificio enterrado. En colaboración con la Universidad de Patras, fue excavado cuidadosamente, revelando un gran edificio romano con paredes intactas. También descubrieron un asentamiento bien conservado de la Edad del Bronce temprana. Finalmente, en 2001, la ciudad de Helek fue redescubierta bajo capas de tierra cerca del pueblo de Rizomilos. Para confirmar que este sitio era efectivamente Hélice, los arqueólogos desenterraron una capa de la destrucción de un terremoto en 2012. Entre los hallazgos había adoquines,
tejas de arcilla y fragmentos de cerámica que coincidían con las descripciones de los textos antiguos sobre la ubicación de Halik y la destrucción de la ciudad por terremotos. Cada verano, las excavaciones en curso en el delta de Halik continúan revelando descubrimientos arqueológicos importantes que abarcan desde los primeros días de la ciudad hasta su renacimiento durante las épocas helenística y romana. Nos vemos en el próximo video.